Bienvenidos a Personaje de la Semana. Hoy no vamos a hablar de diseños icónicos ni de lujo contemporáneo, no. Hoy nos sumergimos en los cimientos de la precisión para conocer a un hombre que cambió radicalmente la historia del tiempo, John Harrison. Su genio no redefinió la estética, redefinió la supervivencia. En una entrega anterior, analizamos a Gerald Genta, ese maestro que le dio un nuevo lenguaje al diseño de relojes. Bueno, hoy damos un salto de casi 2 siglos hacia atrás para encontrarnos con un protagonista completamente distinto. Aquí la clave no es la belleza, sino una necesidad vital. John Harrison no cambió cómo se veían los relojes, cambió fundamentalmente para qué servían. Para entender la verdadera dimensión de Harrison, primero debemos comprender el mayor desafío científico y práctico de su época, una incógnita que por siglos costó incontables vidas, barcos y fortunas. Estamos hablando del problema de la longitud. Imaginen por un momento un mundo en plena era de la exploración, imperios y rutas comerciales que dependen por completo de la navegación. Ahora, imaginen que en medio de ese océano inmenso no existe un método fiable para saber la posición de este a oeste. Navegar en ese entonces era en gran medida un acto de intuición y de muchísima fe. El punto crucial es este: los marinos podían determinar su latitud, es decir, su posición norte-sur, con bastante certeza, observando la altura del Sol o la estrella polar. Pero la longitud, la posición este-oeste, era un verdadero fantasma. Para calcularla, necesitaban saber la diferencia horaria entre el barco y un punto de referencia fijo, como su puerto de origen. Y para eso hacía falta un reloj capaz de mantener la hora de ese puerto con una precisión casi perfecta, a pesar de los vaivenes del mar, la humedad y los cambios de temperatura, algo que sencillamente se consideraba imposible. Las consecuencias de esta incertidumbre eran simplemente catastróficas. Barcos que se desviaban cientos de kilómetros de su rumbo, que se estrellaban contra costas que no deberían estar ahí, o que peor aún, se perdían para siempre en el mar, con tripulaciones diezmadas por el hambre y las enfermedades. La imprecisión hacía en el comercio una empresa de altísimo riesgo y frenaba la expansión de los imperios. La situación era tan crítica que en 1714 el Parlamento británico tomó una medida desesperada. Creó la Junta de Longitud y ofreció un premio monumental, el equivalente a millones de dólares de hoy, para quien pudiera por fin resolver el problema. Esto ya no era solo un reto científico, era una prioridad estratégica nacional. Y es en este escenario donde los más grandes astrónomos y matemáticos de la época buscaban la respuesta en las estrellas que emerge una figura totalmente inesperada. No un académico de una gran universidad, sino un artesano del norte de Inglaterra. John Harrison era, en esencia, un carpintero. Y su profundo conocimiento de los materiales, sobre todo de la madera, le dio una perspectiva única. Él no pensaba en la relojería desde la teoría, sino desde la materia misma, desde la pura eficiencia mecánica. Su genio se manifestó muy pronto. Construyó relojes de péndulo de una precisión asombrosa, usando maderas como el roble para sus mecanismos, que no necesitaban lubricación. Creó el escape saltamontes, un diseño de bajísima fricción, y el péndulo de parrilla, que usaba distintos metales para anular los efectos de la temperatura. Su gran obsesión, desde el principio, fue la estabilidad. Harrison comprendió algo fundamental: la solución al problema de la longitud no estaba en los cielos, sino en el tiempo. Su propuesta era radicalmente simple: construir un reloj tan perfecto, tan estable, que pudiera llevar la hora de Londres a bordo de un barco durante meses, inmune al movimiento, a la humedad y a la temperatura. Llevar esa idea a la realidad, bueno, eso se convirtió en el trabajo de su vida. Esa búsqueda se materializó en una serie de cronómetros legendarios. El H1 fue una máquina enorme y brillante que demostró que su idea era posible. El H2 fue un intento por hacerlo más compacto. El H3 fue casi un laboratorio personal durante casi 20 años, un compendio de invenciones. Fue un camino de una perseverancia increíble, de prueba y error, que le consumió casi toda su vida. Y entonces, después de décadas de trabajo obsesivo, Harrison por fin alcanzó la perfección que buscaba. Pero no lo hizo con una máquina más grande o más compleja, sino todo lo contrario. Lo hizo con una síntesis de genio, elegancia y sobre todo portabilidad. El H4, conocido simplemente como el reloj de mar, no era solo un cronómetro más, era la respuesta definitiva. Tenía el tamaño de un gran reloj de bolsillo y en él estaban encapsuladas todas las lecciones que Harrison había aprendido durante su larga carrera. ¿Qué lo hacía tan especial?
Primero, su diseño compacto lo hacía práctico para cualquier barco. Pero lo más importante, lo crucial, era su increíble precisión. En un viaje de prueba a Jamaica en 1761, después de 81 días en alta mar, el H4 se había retrasado apenas 5.1 segundos. Esto permitía calcular la longitud con un error mínimo. Era un triunfo absoluto. Pero haber resuelto el problema científico, increíblemente, no fue suficiente. El mayor obstáculo para Harrison no fue la física, fueron la política y la burocracia. Su victoria mecánica dio paso a una batalla larga y muy frustrante por el reconocimiento. La Junta de Longitud, que estaba dominada por astrónomos que preferían métodos basados en las estrellas, se resistió a aceptar que un simple relojero autodidacta lo hubiera logrado. Le pidieron más pruebas, le exigieron revelar todos sus secretos y le dieron solo una parte del premio. Tuvo que ser el propio rey Jorge III quien interviniera. Frustrado por la injusticia, se dice que exclamó: «Por Dios, Harrison, haré que se haga justicia». Solo así, casi al final de su vida, recibió el reconocimiento que merecía. Al final, el legado de John Harrison va mucho más allá de su propia lucha. Su trabajo no solo cambió la relojería, literalmente cambió el mapa del mundo, haciendo de la navegación una ciencia mucho más segura y predecible. Harrison demostró que la microingeniería podía resolver problemas gigantescos. Convirtió al reloj en una herramienta estratégica, indispensable para el comercio y la exploración. Y su búsqueda incansable de la fiabilidad sentó las bases sobre las que todavía hoy se apoya toda la alta relojería moderna. Y aquí cerramos el círculo. Si Gerald Genta le dio forma a la identidad del reloj como un objeto de deseo y de arte, John Harrison encarna su propósito más fundamental, el reloj como respuesta a una necesidad humana crítica. Uno es el héroe del lenguaje visual, el otro es el héroe de la precisión y la utilidad. La historia de Harrison nos recuerda que, mucho antes de ser un lujo, la precisión fue una necesidad de vida o muerte. Su trabajo no consistió solo en crear un mecanismo superior, sino en traer orden y certeza a un mundo que estaba dominado por la incertidumbre. Fue una de esas figuras que no solo fabricaron mejores relojes, ayudaron a hacer un mundo más preciso. Si esta inmersión en la historia de la relojería les ha parecido interesante, les invitamos a darle me gusta, a compartir este contenido y, por supuesto, a suscribirse a The 1960 Company para seguir descubriendo las grandes historias que se esconden detrás del tiempo. Muchas gracias.